Hola queridos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un miércoles más de palabra, de devocional, de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros siempre tratamos de salir lo más puntual posible porque hay mucha gente que a esta hora trabaja. Algunos están llegando de su trabajo, cansados, quieren descansar, pero qué bueno que antes de su descanso tengan la porción de la palabra, ¿no? La porción de la Biblia, ¿no? Esa porción que a nosotros nos hace aferrarnos a la promesa de Dios, aferrarnos a la fe, estar siempre pendiente de lo nuevo, las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Entonces creo que es bueno siempre tomar 30 minutos para aprender de la palabra. No mirarme a mí, no escucharme a mí, sino digerir el mensaje, porque eso fortalece nuestra fe, fortalece nuestro espíritu, fortalece la esperanza, fortalece nuestra confianza. Walter Magallanes, Dios te bendiga, saludo a todo Melo. José Alfonso, Dios te bendiga, saludos a Ángela, Mica, vale, Gaby, Dios te bendiga, Claudia Vargas, bueno, se están sumando, María, Dios te bendiga, María Magallanes, bienvenida. Chisel, Dios te bendiga, qué bueno que estés ahí, qué lindo. Claudia Vargas, Dios te bendiga. Bueno, qué lindo que se puedan estar sumando y a medida que vayan pasando estos minutos, sé que se van a sumar un poquito más. No solamente acá se suman, sino después en las transmisiones futuras también hay personas que se suman. Silvana, bienvenida, Dios te bendiga. Y la palabra que traigo hoy, en realidad el devocional, el mensaje, es un mensaje de pocos minutos, pero creo que es muy importante para estos tiempos. De hecho, toda la palabra de Dios es importante para todos los tiempos. Creo sinceramente que esto es lo que nos ha llevado adelante, no en todos estos años, sino en el día a día. Esto es lo que fortalece nuestro espíritu, nuestras fuerzas son renovadas. Así que bueno, Patricia Remuñán, Dios te bendiga, bienvenida. Elisa, Dios te bendiga, bienvenida. Abrazo a Fabián, los extrañamos, Elisa. Entonces, Matilde, Dios te bendiga. Creo que, como decía, la palabra de Dios lo que hace en este tiempo es fortalecernos, donde mucha gente anda como loco, para acá y para allá, sin rumbo. Nosotros estamos plantados en la roca, que es Cristo Jesús, y eso es lo que nos ha sustentado en este tiempo. Y sé que Dios, como ha sido fiel hasta el día de hoy, lo será fiel por la eternidad. Entonces, ¿cómo no estar con Él? ¿Cómo no estar creyendo en su palabra, en su promesa? ¿Cómo no estar ahí, creyendo en todas las cosas grandes que Él ha prometido sobre nosotros? Las que hace, las que hizo y aún las que va a hacer. Así que bueno, creo que anda Rob por ahí. Dios te bendiga, Rosana. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta noche? De fe. La fe es una palabra cotidiana que las personas asocian. Rosana, Dios te bendiga, ahí te vi. Bienvenida, Andrea Costa. Feliz cumple, Andrea. Dios te bendiga. Fe es una palabra cotidiana que las personas asocian fácilmente al mundo religioso. Sin embargo, no muchos podrían definirla con certeza. Y esa es una realidad. Expresiones como siempre decimos, tenga fe, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo saldrá bien, todo se va a arreglar, son usadas comúnmente para apoyar, para tranquilizar a quienes se enfrentan situaciones complicadas, difíciles, situaciones angustiantes. Entonces, Mónica, Dios te bendiga, bienvenida. Entonces, esa fe, ese texto, esa frase que siempre decimos, tener fe, todo va a salir bien, siempre lo estamos usando para alentar a alguien, para animar a alguien, para fortalecer a alguien, para decirle que hay esperanza. Porque justo coinciden que enfrentan problemas complicados, situaciones complejas, y a veces uno no tiene otro recurso, otro argumento que decir que tengan fe. Giovanna, Dios te bendiga, bienvenida. Uno no tiene otro recurso, tal vez si bien tiene la palabra, pero de decir, tenés fe, todo se va a solucionar. Y la realidad es que nosotros también sabemos de que esa fe también alienta y alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. Margaret, Dios la bendiga. Entonces, ¿cómo se describe la fe? La Biblia, como lo describe, y todos nosotros sabemos ese versículo. Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en eso estamos de acuerdo. Ese es el versículo, ese es el concepto. Entonces, ¿qué nos lleva
a pensar y que nos lleva a creer este versículo? Que la fe es la esencia y certidumbre de algo que esperamos y no hemos recibido. En cierta manera, la fe nos da evidencia de lo que no podemos ver, sea espiritual, invisible o oculto, pero nos da a nosotros la evidencia de que sí lo vamos a tener. No lo palpamos, no lo vemos, pero sabemos que ella es nuestro. Y esto es bien simple, porque la fe tiene que manifestarse antes de recibir la respuesta a la oración o a lo que le estamos pidiendo a Dios. El trabajo de la fe es manifestarse antes de recibir la respuesta. Porque cuando ya logramos lo que habíamos pedido y lo que Dios nos bendijo con lo que estábamos necesitando, entonces la fe ya no es necesaria para eso. Tenemos que hacer el esfuerzo siempre de manifestar la fe antes de recibir las cosas. Y la fe quiere decir que tenemos la evidencia de lo que no vemos ya es nuestro. De lo que no existe, de ese milagro que estamos esperando, aunque no haya sucedido, sí puede suceder con nosotros. Y esa es la fe. Mónica, Dios te bendiga. Artigas y familia, bienvenidos acá de Artigas, de San José, perdón, un abrazo grande para todos. Entonces, la fe tiene que manifestarse en ese punto. Claudia Márquez, Dios te bendiga. En ese punto, la fe tiene que manifestarse antes de recibir lo que estamos creyendo que vamos a recibir. Porque después que lo recibimos, entonces ya no es necesario. No necesitamos fe, para eso ya no necesitamos. Tal vez sí para otros desafíos, pero la fe, para eso que recibimos, ya está, ya hizo su cometido. Carmen, que la bendiga. Entonces, como definición es simple, ¿no? La fe, sabemos que la definición de esa palabra es simple. Podemos memorizar el versículo y podemos aprendernos tanto ese versículo que lo podemos tener como un verso de cabecera, y en eso estamos de acuerdo. Pero el hecho de memorizarlo no significa que funcione. El hecho de que lo sepamos de memoria y lo declaremos todos los días, si no lo ponemos a actuar, entonces no va a funcionar. Y es aquí donde salimos del concepto y entramos en el hecho. Es aquí donde salimos de la letra, de lo que significa, del concepto de la fe, y entramos a poner esa fe en acción, porque de eso se trata. Por eso siempre, quiero que me entienda bien, por eso siempre esto va a ser un desafío, estar esperando convencido algo que aún no ha llegado. De eso se trata la fe, ponerle nombre a lo que aún no existe, porque ese es el cometido de la fe. Eso es lo que tiene que producir la fe en nosotros, ¿no? Estar siempre tomando ese desafío y creyendo de lo que estamos esperando, estamos convencidos de algo que aún no lo tenemos, de que aún no lo vemos, de que aún no lo palpamos, pero estamos convencidos de que lo vamos a recibir. Entonces, cuando hay personas que piensan de esa manera, entonces ahí la fe tiene un campo libre para poder actuar. La fe no tiene fronteras para actuar de una manera inimaginable y una manera sobrenatural. Pero tenemos que estar dispuestos a pensar eso, a tomar ese desafío y saber que lo que aún no vemos ya es nuestro. Saber que lo que necesitamos y aún no lo tenemos ya vino sobre nosotros. Porque de esa manera actúa la fe. Hay muchos ejemplos en la Biblia porque hay un verdadero desafío en la fe que es cruzar esa línea. Cruzar la línea del concepto, cruzar la línea del consejo, cruzar la línea de lo que siempre hemos dicho. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero una cosa es decirlo, una cosa es leerlo, pero otra cosa es ponerlo por obra. Otra cosa es creer que eso va a actuar. Entonces, ese es nuestro desafío. Y el desafío mayor es cruzar esa línea. Salir del versículo y poner ese mismo versículo a trabajar a través de la fe que ha despertado en nosotros. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas de fe, hombres y mujeres de fe. La Biblia está llena de personajes que han sabido desarrollar una fe poderosa. Pero ninguno de ellos habla de la fe que tuvo Abraham. Esa fe sobrenatural, esa fe que superó las cosas naturales, viéndose a él mismo como estaba su cuerpo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Él sabía que la promesa que Dios le había dado se iba a cumplir. Dios le había prometido a Abraham un hijo, siendo Abraham de 75 años. Y ese hijo no vino hasta que Abraham cumplió los 100 años.
Fueron 25 años de sostener una fe en un nivel alto, en un nivel poderoso, en un nivel de acción. Entonces, como si fuera poco, cuando Abraham recibe la promesa de que iba a ser padre, estaba casada con Sara. Y Sara era una mujer, es una mujer que no solamente tenía 60 años, iba a ser la madre del hijo de Abraham, sino que también ya se le había pasado la costumbre de las mujeres, sino que por si fuera poco, aún era estéril. Era una mujer estéril, o sea, tenía todo en su contra. Abraham no tenía mucho a su favor. Él recibió la promesa y dijo, yo voy a ser padre, pero las probabilidades estaban todas en su contra. No tenía prácticamente nada a favor, pero ahí está la clave. Esa es la clave de la fe. Cuando las probabilidades están en nuestra contra, es el momento correcto para salir de los límites de la fe, para pasar los límites de la frontera, dejar el concepto y empezar en la acción, dejar el significado de la letra y empezar a darle vida a lo que dice la letra. Ahí está la clave. Cuando todo está en nuestra contra, cuando la promesa que Dios nos ha hecho es imposible para nuestra manera de ver, cuando las cosas no caminan como anhelamos y como tendría que ser, entonces ahí empieza a accionar la fe de aquellos que tenemos que cruzar ese límite, porque Abraham lo hizo, teniendo todo en su contra, la edad en su contra, su cuerpo en su contra, su físico no alcanzaba, su esposa era estéril, ya no tenía la costumbre de las mujeres, era una mujer mayor, entonces todo conspiraba contra la promesa de Dios. Toda la realidad que rodeaba a Abraham conspiraba contra la promesa poderosa que Dios le había dado. Pero Abraham tuvo que salir de los límites. Más allá de su realidad, más allá de lo que él veía con sus ojos naturales, Abraham lo que tuvo que hacer es tomar el desafío de la palabra, de la fe, hacer carne esa fe, hacer que diera resultados, ponerla en acción y romper el desafío, tomar ese desafío y romper límites en que la realidad le había puesto. Y cuando le digo salir fuera de los límites, lo que me refiero es dejar de mirar el concepto, dejar de leer, porque ya lo sabemos, y empezar a poner por obra lo que dice ahí para que dé sus resultados. De eso se trata la fe. La fe no es solamente el versículo 1 de Hebreos 11 escrito en la Biblia, sino que la palabra de Dios está para ser puesta en acción, y mucho más cuando se habla de la fe, porque eso es lo que produce. Por fe sabemos que hay vida eterna. No la conozco, no sé cómo será, pero sé que hay vida eterna. Por fe yo sé que nuestros cuerpos serán glorificados. No tengo idea cómo va a pasar eso, pero yo creo en la resurrección de los muertos. Creo, de hecho lo predico. Por la fe sabemos que hay cosas que nos están esperando en un futuro y ya hoy mismo le estamos poniendo nombre porque ya es nuestro, porque Dios lo ha apartado para cada uno de nosotros. Aunque no lo vea, sé que ya es mío. Ese es el límite que tenemos que romper. Sacar el concepto de la letra y poner esa letra en funcionamiento para que dé sus resultados. Eso es salir fuera de los límites de la fe. Eso es salir fuera de los límites de lo que dice del versículo y empezar a poner ese versículo por obra para que ese versículo es una simiente de muchas bendiciones. Es un verso para tomar y caminar toda la vida en base a ese versículo, pero no solamente leyendo, sino creyendo lo que dice. Entonces, Romanos capítulo 4, verso 19 dice, y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara, su esposa. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham veía la realidad de su cuerpo, estaba anciano, estaba viejo, 75, 80, 85, 90, 98 años, viendo su cuerpo. Él ya no era aquel joven que podía engendrar hijos. Él era aquel anciano que la realidad, la naturaleza había hecho su trabajo. Y él al contemplar su cuerpo, igualmente así él no se debilitó en la promesa. Él no dijo, Señor, mira cómo estoy, es imposible que venga. Él dijo, no, por más años que tenga, por más años que vayan pasando, yo aumento más mi fe y creo cada día más en la promesa de Dios. O sea, cruzar la línea de la fe es lo que tenemos que hacer nosotros. Necesitamos hacerlo. Cuando desea que Dios realice lo imposible, escúcheme bien, cuando usted desea que Dios realice lo imposible en su vida,
Pero muchas veces se titubea entre la realidad y la promesa de Dios. Se cree una cosa y después se cree otra. Pero justamente esa fue la característica de Abraham. Un día creyó en la promesa imposible y al otro día también creyó en la promesa imposible. Y así pasó el tercer día después de haber recibido la promesa y siguió creyendo. Y así pasó 25 años, día tras día, creyendo la promesa de Dios como el primer día, al día que la había recibido. Veía su cuerpo, veía a su esposa que cada vez se avejentaba más y era estéril y ya no tenía posibilidad de quedar embarazada. Igualmente así él se enfocó, él se limitó a creer que como sea, él iba a ser padre. Punto. Adriana Díaz, Dios te bendiga. Entonces, él tuvo que lidiar, Abraham tuvo que lidiar. Mire, este no es sobrenatural, ni otra cosa de otro planeta, ni es un cuento de fábula, porque Abraham tuvo que lidiar con los mismos factores naturales que nosotros debemos enfrentar todos los días. Sabía que no había forma natural de que la promesa de Dios se cumpliera. Abraham sabía que en él, en su realidad, en su vida, en su cuerpo, en su esencia, en su físico, no había forma natural de que él fuera a ser padre. Sin embargo, la palabra dice que Abraham no consideró su cuerpo. Si bien su cuerpo le decía una cosa, la realidad le decía una cosa, su esposa, al mirarla, él tenía un significado, no podía quedar embarazada. Él no consideró esa contrariedad. Él no consideró esas probabilidades en contra. Él no consideró esas chances nulas que tenía de ser padre, sino que él se limitó a creer que sería padre y punto. En otras palabras, él ignoró la evidencia natural de la realidad biológica y creyó solamente en la promesa sobrenatural que Dios le había dado. Imagínese si Abraham hubiera recibido la promesa con 75 años, capaz que por fortuna podría ser padre, pero después de los 75 vienen los 76, después la década de los 80, los 90, y el cuerpo se va avejentando y ya no es el mismo. Si él hubiera mirado con los ojos naturales su cuerpo y hubiera creído lo que estaba viendo, entonces no hubiera nacido Isaac, no había promesa en la palabra, la promesa que Dios le había dado era mentira. Pero toda promesa que viene de parte de Dios, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. No considerar lo difícil, no considerar lo imposible, no considerar lo complicado que puede ser la promesa, no considerar la realidad, no considerar lo natural, porque Dios no es un Dios natural, Dios es un Dios sobrenatural. Entonces, cuando nos animamos a creer y a no considerar la realidad que ven nuestros ojos naturales, entonces estamos bien rumbeados con la fe. Entonces, esa fe salió del concepto y está entrando en el hecho y va a producir aquello para lo cual usted está esperando. Pero Abraham pasó por la misma dificultad que podemos pasar nosotros. No era que Abraham pasaba los años y seguía joven y buen mozo como siempre. No, en los años lo debilitaron. De hecho, ahí en Romanos dice que Abraham no consideró la realidad de su cuerpo, porque de hecho no podría ser padre. Naturalmente, biológicamente, no podría ser padre. Sino que él desechó la naturalidad, él desechó la realidad y dijo, yo creo que voy a ser padre. No sé cuándo. Dios me dijo que me iba a ser padre y no me dijo a qué edad, no me dijo cuándo, pero sé que voy a ser padre. Entonces, ¿cómo no enfrentar ese desafío? Si él sabía que aquel que le había prometido también era fiel para cumplir, ¿cómo dejar de creer si era Dios el que le había hecho la promesa? No fui yo, no fue otro hombre, no fue su esposa, fue el mismo Todopoderoso, el creador de todas las cosas, de lo que existe, de lo que conocemos y aún de lo que no conocemos. Fue aquel que dijo, te voy a hacer padre de multitudes de gente. De hecho, le cambió el nombre porque él se llamaba Abraham. Y después el Señor le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque serás padre de muchedumbre de gente. Ya no padre enaltecido. Entonces, ¿qué le quedaba por hacer a Abraham sino creer? La realidad era una cosa, pero la realidad del reino, lo sobrenatural de Dios, le estaba diciendo que aunque pasaran los años, él iba a ser padre, la promesa se iba a cumplir. Estaba en Abraham hacer que la promesa se cumpliese. Entonces, él ignoró su evidencia natural de la realidad biológica y optó por creer en la realidad sobrenatural de la promesa de Dios. La fe no es un deseo. Yo puedo desear algo y eso no es tener fe. Yo puedo desear tener una mejor vida, puedo desear
la familia reunida, puedo desear un mejor trabajo, puedo desear un montón de cosas, alcanzar una profesión, puedo desear estabilidad, puedo desear un montón de cosas, pero eso no es fe. La fe no es un deseo, sino que la fe va mucho más allá y solamente lo entienden aquellos que se animan a llegar hasta ahí. Y llegar hasta ahí es atreverse a cruzar la línea. Hay una línea entre lo que vemos y lo que creemos. Esa línea hay que cruzarla. Valquiria, Dios te bendiga, bienvenida. Entonces, esa línea que se llama la línea de fe, hay que cruzarla. Para alcanzar las promesas que a nuestro entender son imposibles, pero fue dada por Dios, hay que cruzar esa línea. Abraham lo hizo. Él se animó a dar un paso más allá de lo que tal vez todos nosotros nos animamos a dar. Abraham cruzó la línea, tomó la decisión firme de confiar en la promesa y Dios no le falló. Y Abraham en su fe no se equivocó. Yo no sé, a veces pienso y digo, posiblemente sus vecinos le dirían a Abraham, ¿qué vas a hacer, padre, con la edad que tenés? Mirá lo viejo que estás, ya no podés engendrar un hijo, tu esposa es estéril, se le fue la costumbre a las mujeres, no puede tener hijos, es mayor, es muy vieja. Cae en la realidad, Abraham, porque no vas a ser padre. Y a pesar de toda esa contrariedad, yo creo que Abraham se plantó firme, dijo, no me lo dijo hombre, me lo dijo Dios. Y si me lo dijo Dios y fue fiel para prometerme, sé que guardará la misma fidelidad para hacerme padre. De eso se trata. Cuando las personas lo querían mantener en la línea de la realidad, Abraham se animó a dar un paso más y cruzar la línea, ir al otro lado, porque del otro lado, ahí estaba su hijo esperándolo. La promesa se iba a cumplir 25 años más adelante, estamos de acuerdo. Pero si Dios dijo que lo va a hacer, no importa cuándo, yo sé que Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que te va a sanar, no importa cuándo, sé que Él te va a sanar. Si Dios dijo que tu familia se va a restaurar, no importa cuándo, créelo, porque tu familia se va a restaurar. Si Dios dijo que te va a poner en alto y en un lugar de privilegio, no importa lo que tengas que pasar o lo que te digan, vas a estar en lugar de privilegio. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Entonces, lo único que hizo Abraham es lo que tenemos que hacer nosotros para alcanzar la promesa, cruzar la línea, animarnos, atrevernos, tomar el desafío de ir un poquito más allá. Entonces, él decidió dar un paso más. Tal vez si otra persona hubiera recibido la promesa y hubiera considerado la realidad, se hubiera quedado ahí, estancado, parado en el mismo lugar. Pero Abraham recibió en ese lugar la promesa, pero se animó a dar un paso más. Un paso más. Y ese paso más lo sacó de la realidad. Ese paso más le permitió no considerar su estado físico, sino que tenía entre ceja y ceja que él iba a ser padre porque Dios se lo había prometido. No por capricho, no porque él quería hacerlo, porque quería hacerlo para tener la experiencia de ser padre, sino porque Dios le había dicho, no solamente que iba a ser, que le iba a dar un hijo, sino que lo iba a ser padre de muchedumbre de gente. Todas las familias son benditas en Abraham. Todas las familias de la tierra venimos de ahí. ¿Por qué? Porque un hombre creyó en lo sobrenatural. Porque un hombre no se miró a sí mismo y dijo, no puedo ser padre, sino que él dijo, aunque esté así, yo voy a ser padre porque Dios lo ha dicho. Tuvo que mantenerse 25 años en esa convicción, creyendo lo que no estaba viendo, acariciando a su hijo, teniéndolo en su falda, cambiándole los pañales, aunque no lo tenía. Pero creyó. Si nosotros queremos que Dios haga lo imposible en nuestra vida, tendremos que seguir el ejemplo de Abraham. Hay cosas que Dios nos ha prometido y son, a nuestro entender, realmente imposibles. Pero la realidad es lo que nos dice eso. Yo te animo a que des un paso más adelante de la realidad y empieces a creer las cosas. Que lo imposible para mí es posible para Dios y con eso me alcanza. Ese tiene que ser el impulso, el motor, la rampa de lanzamiento para que la fe esté firme. Y para dar ese paso extra que es necesario para que la promesa se cumpla. Pues, ¿cómo podemos cruzar la línea? Es fácil. Es muy fácil. Número 1, empiece con la palabra de Dios. Busque promesas de Dios en la Biblia. Crea en su corazón lo que Él ha dicho y sigue diciendo acerca de su situación. Si Dios le ha dado a través de una palabra, de un mensaje por WhatsApp, de la Biblia, de un mensaje en la iglesia, que usted va a ser bendecido, crea. Aunque lo que lo rodee sea pobreza, ruina, miseria, crea que Dios lo va a sacar y lo va a bendecir. Porque cuando recibimos la promesa de Dios, si no encarnamos, si no hacemos carne esa promesa, entonces no hay fe. Porque de eso se trata.
ir contra la realidad, ir contra la naturaleza, porque Dios es sobrenatural. Y las promesas de Dios no solamente son imposibles, sino que son sobrenaturales, sobre la naturaleza. La naturaleza dice que el cuerpo de Abraham no podía ser padre. Lo sobrenatural, la promesa dice que él iba a ser padre. Y de él nacerían pueblos y naciones. Y de Sara provendrían pueblos y reyes nacerían de ella. Esto era simple. Entonces, busque promesas en la palabra de Dios. Lea la Biblia, aduéñese la promesa y créala. Póngala en su corazón, impregne su corazón de las promesas de Dios. Digiera esa promesa hasta que inunde su corazón. Trace una línea en su mente, una línea imaginaria en su mente, en su corazón, y ore creyendo lo que está orando. Hay personas que cuando oran no creen lo que están orando. Y oran por una costumbre, oran porque hay un tiempo para tener de oración, porque hay que usar ese. Pero ore, aunque su oración sea corta, lo que ore creyendo. Pídale a Dios que le enseñe a creer lo que usted está orando. Si está orando por sanidad, crea que hay sanidad. Si está orando por felicidad, crea que va a ser feliz. Si está orando por restauración, crea que va a ser restaurada. Si está orando para alcanzar una profesión, crea que lo va a alcanzar. Sí, hay dificultades, va a haber luchas, van a haber dificultades, va a haber mucha oposición, pero no deje de creer, porque esa es la realidad que hay que superar. Esto no es un cuento, esto no es un libro, un bestseller, esta es la palabra de Dios, esta es la Biblia, son las promesas del Padre. Entonces, cruce la línea. Trace esa línea y crúcela. Grábese en su corazón y ore. Y cuando ore, crea lo que está orando. Y declare lo que está orando. Confiese en la presencia de Dios. Cruzo esa línea de fe. Y no miro lo imposible, sino lo que voy a ver es que Dios lo puede hacer posible. No veo lo imposible de que los hijos vuelvan a la casa del Padre. No veo lo imposible de la sanidad de un cáncer. No veo lo posible de la restauración de la familia. Bueno, usted no lo ve, pero Dios ya lo visualizó y Dios ya le puso nombre y es para usted, es suyo. Hay promesas que vienen del cielo que ya tienen su nombre, entonces apodérese por fe. No lo veo, tal vez me está diciendo, bueno, tal vez no lo vea hoy, tal vez mañana, pero no deje de creer que lo va a ver. Porque de eso se trata, cruzar los límites de la fe. Y a partir de que empiece a confesar, empiece a hablar como si ya hubiera recibido la bendición y empiece a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por la restauración de mis hijos. Gracias porque los hijos salen de la adicción. Gracias porque los padres se restauran. Gracias porque el ministerio crece. Gracias porque la célula crece. Gracias por las cosas se están dando. Gracias por las puertas del trabajo se están abriendo. No lo llamaron hoy, no lo llaman mañana, pero no deje de agradecer porque las puertas ya están abiertas. Es solamente creer para pasar por ellas. Y estar del otro lado y empezar a dar gracias a Dios por lo que no tiene, pero ya lo está teniendo. Ya lo está buscando. Porque mientras usted está agradeciendo, la fe sigue actuando. Y la fe es la que mueve la mano de Dios. A tal punto que Dios mismo dijo que sin fe es imposible agradarlo. Entonces, la esencia del creyente es la fe para todo. Para la salvación, para la sanidad, para los milagros, para la predicación de la palabra, para la evidencia. Esa es la esencia del creyente. Es todo por fe. Yo si no hubiera creído que Dios me hubiera llamado a predicar su palabra, entonces hoy no estaría predicando, no estaría aquí. Pero a pesar de toda la dificultad, a pesar de los problemas, a pesar de haber pasado mucho tiempo hambre, no tener lo que comer ni yo ni mis hijos, y asimismo sabía que había un llamado, entonces yo dije, Señor, si es tu voluntad, aquí estamos. Y Dios a través de la fe nos sacó adelante. Todavía hay mucho para arreglar, mucho para hacer. Tal vez no hemos visto todas las promesas de Dios. El otro día le decía a mi esposa, que estaba orando acá, y le dije, Señor, he visto algunas promesas, muchas, pero aún no he visto todas y las quiero ver todas. Y para verlos tengo que mantener la fe intacta como el primer día. ¿Cuesta? Estamos de acuerdo. ¿Va a traer oposición? Estamos de acuerdo. La realidad nos muestra otra cosa, también estamos de acuerdo. Pero si damos ese paso extra, eso es salir de la realidad y entrar en el tiempo de los hechos, de los actos, de las cosas que suceden a través de tu fe. Entonces, denle la espalda a los problemas y a las dudas y vuelva su vista hacia Cristo.
Dios hará lo imposible en su vida si usted se atreve a cruzar la línea. Yo sé que muchos de los que están escuchando y aquellos que aún escucharán necesitan milagros en su vida. Y los milagros no suceden si no hay fe. No que Dios no pueda hacerlo. Dios puede hacer lo que sea, pero la fe mueve la mano de Dios. Dios puede regenerar órganos. Dios puede crear órganos. Hay personas que tienen un pulmón, un riñón. Dios puede generar órganos. Dios lo puede hacer. La ciencia no. La tecnología no lo puede hacer. La medicina tampoco. Pero Dios lo puede hacer. Nosotros hemos escuchado testimonio en nuestra propia iglesia que personas que fueron con exámenes y habían células cancerígenas vivas y empezaron a creer y después hicieron otro examen y examen por medio, los médicos no se explican dónde está el cáncer. Personas que fueron con esto que no pueden comer harina, con celíacos, personas celíacas fueron a la iglesia. Y no por ir a la iglesia que fueron sanos, sino que creyeron en la promesa de sanidad de parte de Dios. Y hoy ya no son más celíacos. Y hasta el día de hoy, ya hace años. Eduardo Cardoso, Dios te bendiga. Qué lindo que estés ahí, hermano querido. Entonces, si a ellos les fue posible, ¿por qué no a nosotros? El tema que ellos mantuvieron la fe. El tema que ellos dieron un paso extra y salieron de la realidad. Por los exámenes médicos decían una cosa. La evidencia decía otra. Pero ellos dieron un paso extra que les permitió tener la sanidad que Dios ya había preparado. Las cosas ya están preparadas en los cielos. Es necesario traerlo a la existencia a través de una fe poderosa y genuina. Y eso se consigue cuando se sale del concepto de la letra y se entra en el hecho, en la actitud, en la reacción que produce la fe. Yo quiero hombres y mujeres de fe. Quiero una iglesia llena de fe, quiero una familia llena de fe, quiero una descendencia llena de fe. No solamente para alcanzar las bendiciones, sino para creer en la salvación, para predicar, para enseñar que a través de la fe todas las cosas son posibles. Lo que es imposible para mí y para usted es imposible para Dios. Claro que es. Es muy posible para Él. Siempre y cuando mantengamos la fe. Entonces, hagamos lo que hizo Abraham. Ahí está la clave para alcanzar lo imposible. Cuando él recibió la promesa, estuvo firme. No importa la crítica. Evelyn, Dávila, Dios te bendiga. No importa la crítica, no importa lo negativo, no importa la oposición, no importa si le digan que está loco porque está creyendo algo que no existe. Usted siga creyendo. Y un día voy a escuchar o leer por ahí el testimonio que logró a partir de este mensaje devocional. Alcanzó sus metas, alcanzó el milagro que necesitaba. Se produjo, posiblemente se esté produciendo ahora mismo ahí en tu casa, en tus hijos, en tu cuerpo, en tu espíritu, sanidad del alma, sanidad de tu cuerpo. Tal vez ahora mismo Dios a través de tu fe está obrando de una manera que ni te podés imaginar. Y cuando salgas mañana de día al trabajo, a la escuela, al estudio, a la calle, vas a ver la mano poderosa de Dios. Solamente animarse, es cruzar la línea. Entonces, hacer lo que hizo Abraham, y Abraham siempre estuvo convencido de quién le había prometido y sabía que era fiel para cumplir. Entonces, Romanos 4:21 dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Qué hermoso que alguien hable bien de nuestra fe. Qué lindo cuando alguien nos mire y diga, aquel hombre es un hombre de fe. La justicia, tu fe es contada por justicia. Qué lindo cuando esa mujer cree y logra metas y alcanza propósitos y sueños a través de la fe, porque Dios la bendice. La bendición está, pero ella la atrae con su fe. Y alguien diga, qué tremendo esa mujer de fe. Quiero tener la misma fe que ella tiene. Quiero tener la misma fe que él tiene. Lograr las cosas a través no del esfuerzo, no de comprarlas, no de alquilarlas, sino a través de creer. Porque para eso están las promesas de Dios. Y lo que activa esas promesas, esas más de 3.200 promesas en la Biblia, lo que las pone en acción, es una fe viva. Una fe que sale de la letra y entra en el hecho, en lo que hace que las cosas sucedan. Entonces, plenamente convencido estaba Abraham de que aquel que le había prometido era fiel para cumplir. Y esa fe que la mantuvo durante 25 años, a los 100 años fue padre. A los 100 años pudo abrazar a su hijo, pudo tener a su hijo en su regazo. A los 100 años él pudo dar gracias a Dios porque ahora estaba viendo lo imposible. El fruto de su fe era ese niño.
y demoró 25 años, sino que tuviera 25 y lo tuvo a los 50. Tenía 75 y fue padre a los 100. Entonces, ¿cómo no tomar a ese hombre de ejemplo para nuestra vida? Pero y acá hay una cosa bien simple y con esto termino. Más allá de convencerse de que pueda alcanzar sus imposibles, convénzase primero de que es Dios quien lo hace posible. No somos nosotros, no somos los pastores, no es la iglesia, no es la denominación, es Dios el que hace posible. Para eso no tenemos que creer solamente en los milagros, sino que tenemos que ensanchar nuestra fe creyendo en el hacedor de milagros. Y ese hacedor de milagros se llama Jesucristo. A esta persona le vengo a predicar. A Él le vengo a presentar, a Jesucristo, para que pueda creer en Él, para que pueda desarrollar esa fe que mueve montañas. La fe mueve montañas, y es cierto, las mueve. La fe sana. Mueve la mano de Dios en sanidad. La fe mueve la mano de Dios en provisión. La fe mueve la mano de Dios en fuerzas nuevas. La fe mueve la mano de Dios para lo que usted se imagine y aún para lo que no puede imaginarse. La fe mueve la mano de Dios para eso también. Así que quiero que conozca a Jesucristo y que conozca la fe poderosa. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Léalo, memorícelo. Y cuando lo tenga memorizado, empiece a declararlo y cruce la línea para que esa fe empiece a actuar y vea usted la mano poderosa de Dios sobre su vida y sobre los suyos. Así que en este momento termino con esto y quiero orar 2 minutos. Y quiero orar especialmente también por Nadia, una hermana de la iglesia que tuvo un accidente. Está bien, pero bueno, quiero orar por sanidad también. Quiero orar por Rosana, quiero orar por Freddy, por todos aquellos que estén necesitando oración, sanidad y por sobre todas las cosas para que puedan desarrollar la fe, para que tengan el resultado de lo que están necesitando. Por eso quiero orar. Quiero orar por aquellos que ya habían perdido la fe, que aquellos que ya habían dejado de creer que las cosas imposibles podían pasar. Quiero orar por aquellos que tal vez estén alquilando y han perdido la esperanza porque, bueno, ya es imposible comprar una casa. Quiero orar por esa fe, para que desarrolles tu fe. Dios te va a dar lo que sea necesario si está en su voluntad para que tengas tu casa propia. Dios va a hacer lo necesario si es su voluntad para que seas sano. Dios va a hacer lo necesario para que seas restaurado, para que seas levantado, para que salgas de esa cama de enfermedad, para que encuentres trabajo, para que las puertas de bendición se abran. Y acá me dicen, Giselle me dice, ore por mi hermana. Voy a orar por tu hermana. María José, Dios te bendiga, bienvenida. Voy a orar por tu hermana. Claro que voy a orar. Y vamos a no solamente orar, sino que vamos a creer lo que vamos a orar. Pero no adelanta que yo ore y crea. Quiero que estés ahí, que el que esté del otro lado también ore y crea. Que no importa lo imposible, no importa lo difícil, crea y declare, lo voy a tener, Dios me lo va a dar, lo voy a conseguir, la puerta se va a abrir, la sanidad va a venir, la restauración va a golpear la puerta de mi casa y lo creo. Entonces, quiero que cierre por 2 minutitos sus ojos y podamos estar orando y diciendo, Señor, gracias por la palabra de esta noche. Dios mío, gracias porque podemos descansar y confiar en ti en todo tiempo. Orando, creyendo, Señor, que tú escuchas nuestra oración, que tú, Señor, sales a nuestro favor y en nuestra defensa en todo. Que por sobre todas las cosas tú eres nuestra justicia y tú eres aquel que traerá el galardón necesario para cada uno de nosotros. Pero en esta hora, oro por aquellos que no tienen fe, por aquellos que quieren restaurar su fe, por aquellos que tienen fe. Y oro para aquel que ore conmigo, ore creyendo de que las cosas van a suceder. Oro por la hermana de Giselle, en el nombre de Jesús. Oro por su sanidad, por su vida, sanidad física y sanidad espiritual. Oro por su familia, por su casa, oro por todas sus necesidades. Oro por Mónica Nadón en el nombre de Jesús. La declaro bendecida y sana y alcanzará sus metas. Oro por Rosana Valerio, será sana en el nombre de Jesús. Ha empezado a mover sus dedos y dentro de no mucho tiempo ya empezará a caminar sin andador para la gloria y honra de Dios. Oro por Freddy, que ese tumor desaparece en el nombre de Jesús. El tumor en su cabeza está desapareciendo. Hay quimioterapia, hay tratamiento de por medio, pero la mano de Dios lo ha mantenido con vida hasta el día de hoy. Y ese es el milagro poderoso para la gloria de Dios. Oro por aquellos que necesitan sanidad, restauración, aquellos que necesitan trabajo. No oro por conveniencia, no oro para aprovecharme de la palabra, sino que oro por fe, porque Dios ha dicho que Él bendeciría a sus hijos. Y dentro de la bendición está el trabajo, está el servirle, está el moverse de una manera poderosa
para poder predicar su palabra. Entonces, Señor, envía la provisión a cada uno de aquellos que están escuchando esta transmisión, Señor, que cada uno de aquellos que están escuchando esta palabra y han escuchado y han dicho sí y amén a la promesa, comiencen a recibir del cielo la promesa, el Señor, Dios mío, a derramar esa gloria, abre la ventana de los cielos y derrama la respuesta a cada oración. Contesta, Dios mío, responde el clamor y la necesidad de cada uno de mis hermanos. Oro por Luján y su casa, oro por sus hijos, oro por su familia, por su descendencia, por su ministerio, oro por su economía, por su salud. Todo está puesto en las manos de nuestro Dios. Oro por Ángela, por sus huesos, oro por Etel, oro por Elsa, oro por cada uno de aquellos que necesitan, Dios mío, sanidad, por fe, creyendo, orando y creyendo lo que estamos orando. La sanidad comienza a ser derramada sobre aquellos que están creyendo. Y si hay alguien que se anime a cruzar la línea y levantar su mano, reciba lo que está necesitando, reciba la salud, reciba la restauración, reciba el trabajo, reciba la profesión, reciba las fuerzas nuevas, ser restaurada su familia, la familia que ha sido quebrada en este tiempo, ha sido quebrantada. Restáurese en el nombre poderoso de Jesús. No le impongo al Señor, sino que oro creyendo que la restauración viene del cielo para que su nombre, el nombre del Señor, sea glorificado en cada familia, en cada casa. Señor, declaro en este tiempo un tiempo de fe. Desarrolla una fe sobrenatural en cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, escuchando el mensaje. Desarrolla esa fe sobrenatural sacándonos del concepto y poniéndonos en el hecho. Hacer que la fe produzca en el poderoso nombre de Jesús. Hacer que todo eso que estamos creyendo suceda para la gloria de Dios. Así como Abraham aprendió a esperar por fe 25 años. No importa el tiempo que tengamos que esperar, pero sabemos que aquel que ha hecho la promesa, por fidelidad la va a cumplir, para que su nombre sea en alto en el poderoso nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Los necesitados reciban la provisión. Los que necesitan pan en su mesa, reciban pan en su mesa. Los que necesitan restauración, sean restaurados. Los que necesitan un milagro, ahora tómenlo por fe. Levanten sus manos, cierre su puño y ahí está su milagro. Y declárelo, es mío, lo tengo para la gloria de Dios. Y de gloria a Dios siempre. Acuérdese que Abraham, más allá de no considerar la realidad de su cuerpo, creyó en aquel que le había prometido y dio gloria a Dios. Nunca se olvide darle gloria y gracias a Dios, porque lo que el Señor aún no le ha mostrado físicamente, en lo espiritual ya es suyo. Ya el Señor se lo ha dado y es suyo, para la gloria y honra de su santo nombre. Padre, gracias te doy por cada uno de mis hermanos y hermanas. En el poderoso nombre de Jesús, que la fe sea desarrollada a un nivel de fe sobrenatural que mueva la mano poderosa de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquellos que están escuchando ahí del otro lado y aún no conocen a Cristo, que nunca han hecho la oración de fe. La oración de fe es confesar el nombre de Jesucristo en nuestra vida y dejar de ser creación para pasar a ser hijos del Altísimo. Si te animás, si estás ahí, quiero que cierres tus ojitos y si estás de acuerdo conmigo, quiero que repitas esta oración y digas: Señor Jesús, en esta hora, abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador, y que mi nombre sea puesto en el libro de la vida. A partir de hoy, dejo de ser creación para pasar a ser hijo o hija de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Iglesia, Dios te bendiga.